En la serie de entrevistas Son y Están, que publicamos en el Correo de Andalucía, damos a conocer a Carlos Luis Parra Calderón, el jefe de innovación tecnológica del Hospital Virgen del Rocío y también director de investigación y desarrollo en informática biomédica del Instituto de Biomedicina de Sevilla, el IBIS, que está también dentro del complejo sanitario del mayor centro, como se sabe, de hospitalario y de investigación sanitaria de Andalucía. Los de la informática, de la médica, de la salud, seguimos luchando en que no somos los que, con todo el respeto del mundo, sí, a todos los profesionales, pero no somos los que tenemos que desatascar la impresora, o en la base de datos se ha parado y no funciona y eres el responsable, ¿no? Porque de hecho ya da la suerte que es una ciencia muy reciente, de nacimiento. He tenido la oportunidad con mi actividad internacional de conocer, es como ser licenciado en económica, que como yo soy, y haber vivido los tiempos de John Maynard, es decir, de Adam Smith, de los padres de la ciencia, es decir, los padres de esta ciencia casi todos viven. Mi trayectoria es bastante curiosa desde el punto de vista académico. De económica terminé la carrera, trabajé en Expo 92 como mucha gente en aquel tiempo y coincidió que en ese tiempo que aprobé unas oposiciones del Servicio Andaluz de Salud. En aquel tiempo una opción de económico-estadística, entré a trabajar en el hospital en el año 94 y directamente entré al servicio de informática. Y toda mi trayectoria profesional ha estado relacionada con la informática. Lo que es cierto que ya con la investigación y la innovación en informática fue más a partir del año 2001-2002. Entonces en aquel tiempo no existía máster de investigación, era diploma de estudios avanzados y lo hice en el Departamento de Organización Industrial de la Escuela de Ingenieros Superior de Sevilla. Cuando hice la matrícula en el doctorado de medicina, la administrativa que me atendía no se lo creía. Pero sí, tenía mis papeles en regla y tenía autorización extraordinaria por mi currículum para poder hacer un doctorado en medicina, aunque mi trayectoria académica fuera de otros contenidos, ¿no? Cuando dejé de ser jefe de servicio de informática en el año 2001, pues ya me dediqué más tuve la oportunidad de participar en algún proyecto ya del Instituto Salud Carlos III, en red con otros centros de España. Se llamó la Red de Cooperación Temática en Nuevos Servicios de Salud basado en telemedicina, y ese fue como el disparadero de empezar a desarrollar una actividad ya continua, porque además de dar la oportunidad de pagar gente, entró algunas personas y empezamos esa, digamos, es la forma de iniciar el proceso de un grupo de investigación, ¿no? Que prácticamente se autofinancia, ¿no? Como por ejemplo en nuestro caso. La oportunidad de trabajar, por lo pronto, con grupos clínicos del hospital, que eso es lo fundamental, que además es lo que nos mueve principalmente. No somos un grupo de la universidad, donde en sí mismo busca sus resultados en producción científica, que nosotros también, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que tener una orientación a intentar generar alguna tecnología que se use, en la medida de que eso es muy difícil, ¿no? De que se hacen muchos proyectos, algunos más o menos cuajan. Punto de inflexión importante, cuando me pasé a formar parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Informática de la Salud, que eso sí es verdad que creo que puede ser hace unos más de 10 años, y dentro de la propia Junta Directiva de la Sociedad Española de Informática de la Salud, a los pocos años fui nombrado el representante de España en dos organizaciones internacionales importantes, la europea, que es la Federación Europea de Informática Médica, y la mundial un poco después, pero también ya lo soy desde los últimos 4 años prácticamente, de la Asociación Internacional de Informática Médica. Claro, ahí además, pues, entre otras cosas, pues conoces a los mejores del mundo en este ámbito, ya tengo otra trayectoria de proyectos en colaboración, y esto es como casi todo, ¿no? Si juegas con los mejores, pues sabes dónde está el nivel en el que tienes que competir, ¿no? A veces lo das y a veces menos, ¿no? Pero lo intentas. Hizo la apuesta en Andalucía de montar estos sistemas tan ambiciosos
con un enfoque muy de la industria, ¿sí? Con una gente con una buena experiencia de grandes sistemas transaccionales, los propios proveedores que teníamos han aprendido con nosotros. También es verdad que académicamente esto de la informática de la salud, la informática biomédica, no había trayectoria en España. Eran profesionales que venían del ámbito generalista, de grandes empresas, de montar proyectos en bancos y demás, y de repente vinieron aquí y empezaron a hacer sistemas de este tipo. Y en aquellos tiempos hubo tiempos bastante difíciles, de gran dificultad, entre otras cosas porque a pesar de esa inexperiencia o falta de trayectoria como respecto a otros países como anglosajones, Estados Unidos y demás, aquí se estaba montando el sistema de historia más grande del mundo. O de receta electrónica, que es que no era ni el más grande ni el más chico, era el que había, porque no había otro de receta electrónica. Recuerdo algún país europeo que decía que ellos tenían receta electrónica porque tenían un ordenador e imprimían la receta con la impresora que tenía al lado. Eso es una receta electrónica. Y bueno, ahora está evolucionando, como es lógico. Hay software todavía funcionando, sobre todo en DIRA y atención primaria, que curiosamente está muy estable, pero es más antiguo. Hay herramientas y cliente-servidor y demás. Se ha hecho bastante para asegurar de que funcione bien, pero nadie se le escapa que hubo tiempos sobre todo, claro, es que es un sistema ya que es tan crítico, deja de funcionar receta y en una hora punta a las 11 de la mañana y Andalucía entera, pues eso se nota. Tiempo de jefe de servicio en el hospital, sí, me tragué alguna crisis, ¿no? Y muy típico de los informáticos pasar las noches en el hospital. Pero bueno, en un hospital que trabajar de noche tampoco es ningún mérito cuando están los profesionales atendiendo a los ciudadanos, ¿no? Yo siempre voy diciendo por delante, no te va a costar el dinero. Y vamos a pilotar esto, a ver qué tal. Y entonces, bueno, bien planteado de esa manera, hacemos muchos proyectos. No solo hacemos innovación, hacemos investigación también, y es ciencia. En Estados Unidos no hace falta decir que un doctor en informática médica y un departamento de informática médica que están en las facultades de medicina, y hay subespecialidades médicas de informática médica en Estados Unidos reconocidas, no se tienen que reivindicar tanto. Curiosamente, los bioinformáticos, que son, digamos, la rama de la informática que trabaja con la información biológica, como vienen de lo bio directamente, eso lo traen como de casa, es decir, ganado, que son reconocidos como científicos, una disciplina que puede ser considerada incluso troncal de la medicina, porque la ciencia que trabaja los métodos y las herramientas para representar la información de las personas y de los procesos fisiológicos y de cómo se comporta para, al fin y al cabo, el cuidar de la salud humana, pues dicho de esa manera, a ver quién tiene argumento en contra para no decir que es una parte troncal de la medicina. Los datos son el propio fundamento ya de lo que va a evolucionar la propia medicina y el conocimiento médico. Es un proyecto pedido en una convocatoria, curiosamente, de ciencia para y por la sociedad. No era una convocatoria de informática ni de reto de salud, sino de una convocatoria de ética y de ciencia abierta. Entonces, lo que básicamente, yo creo que es relativamente fácil de entender, lo que intenta es aplicar ya de una manera efectiva unos principios que vienen de origen de científicos. Son unos principios con 4 letras, que se llama FIRE, F de findable, algo encontrable, identificable, la A de accessible, de accesible, la I de interoperable, y la R de reusable. Es decir, es como una declaración de principios sobre cómo deben de ser las colecciones de datos de la investigación. Es decir, una vez que yo hago una investigación y he obtenido unos datos con los cuales hago unos análisis y consigo unos resultados y saco unas conclusiones y lo publico y va a avanzar la ciencia, sino que además a esos datos los revisto en este caso de unos metadatos, es decir, de más datos sobre los datos, para conseguir que esas colecciones de datos se conecten unas con otras y de alguna manera puedan acelerar el proceso de la propia ciencia. Por ejemplo, va a haber bases de datos de hospitales de Ginebra, de Italia,
de la nuestra del Hospital Virgen de Rocío, de una colección de datos de crónicos de Aragón muy robusta, grande y bien normalizada, que se llama Epicron, y de algún hospital más. Y la idea es que con esas bases de datos vamos a trabajar, porque la propia convocatoria lo pedía, en desarrollar servicios que además ya no son solo para investigación, sino servicios sanitarios. Es decir, de hecho la idea del proyecto es generar modelos predictivos sobre riesgo de exacerbaciones de enfermedades crónicas que permitirá que una de las socios del consorcio, que es una empresa, pueda en una nube prestar servicios a hospitales de Europa para que en función de ciertos datos de pacientes identifique ciertos riesgos de reingreso del paciente. Ninguno de los socios va a permitir que sus datos salgan de su entorno. Vamos, yo eso ni lo pregunto, de que íbamos a coger la base de datos del hospital, le vamos a mandar a un socio italiano o suizo para que analice los datos. Entonces se van a aplicar unos algoritmos novedosos donde se van a ir generando, aprendiendo el algoritmo en modelos predictivos, pero diríamos por parte, va a Italia, aprende de los datos de Italia, el resultado viene a Sevilla, aprende de los datos de aquí y el algoritmo el que se va enriqueciendo, ese algoritmo sí está compartido fuera, pero los datos de cada institución sanitaria no sale de su alojamiento, porque eso lo consideramos un requisito importante. Existe tecnología que hace ya eso. Es mucho más sencillo hacer predicción y algoritmos sobre una base de datos única unificada, pero también tenemos que desarrollar el proyecto en el contexto real, legal y ético en el que nos movemos, ¿no? Somos ahora el coordinador del proyecto nacional que se llama Smart PITES, entonces ahí estamos desarrollando una herramienta que ahora mismo está en prototipo, que están empezando a probar los médicos de medicina interna, que estamos muy orgullosos porque es de una gran complejidad y sofisticación, porque en un contexto de pacientes, personas mayores, crónicos, complejos, que tienen 2 o 3 más enfermedades crónicas, polimedicados, la toma de decisiones de prescripción de ese tipo de pacientes, donde intervienen normalmente cuando el paciente ingresa, suele ser medicina interna, aunque también es aplicable a neumología y otros entornos, donde el farmacéutico hospitalario tiene que ayudar también, y también interviene atención primaria, porque este es un modelo de asistencia integrada y ese paciente vuelve a atención primaria, donde tiene que continuar su seguimiento. Las guías clínicas en esos pacientes no valen, porque la guía clínica de la insuficiencia cardíaca está hecha para un paciente que solo tiene insuficiencia cardíaca. Como dice algún compañero, hacemos una ayuda a la decisión, no hacemos una decisión por el médico. Decimos ayuda a la decisión porque mostramos las recomendaciones que a veces se contradicen. Es decir, en una misma propuesta de decisión de tratamiento de un paciente decimos, no recomendamos poner estatina porque, y además muy importante el porqué. Los profesionales ya se ven una maravilla que le muestre eso, y al final la decisión es de ellos. Si tienen que cambiar tratamiento, si no lo cambian y demás. Eso ya estamos empezando a pilotar, y el problema es tan complejo que lo estamos aproximando, trabajando para la prescripción de ciertos medicamentos de mucho impacto en este tipo de pacientes. Estamos trabajando con anticoagulación, con estatina, y vamos a empezar a trabajar ya con omeprazol, que yo no sabía que era tan complicado prescribir omeprazol en este tipo de pacientes, y también con antiagregación. Así es que con ese tipo de medicamentos, que no son muchos, pero son de mucho impacto y de un uso tremendo, y son pacientes que también son los más costosos para el sistema sanitario, los de más riesgo de reingreso, los internistas y algunos médicos de atención primaria que trabajan con nosotros lo están viendo interesante. Es muy complejo los modelos que tenemos que representar la información, y hemos conseguido generar un método de trabajo que incluso los médicos ya lo han cogido la forma de verlo, ¿no? Y hay cierta variedad, hay ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, economistas, ingenieros de organización, ya hay ingenieros de la salud, que ya lo tengo que decir. De hecho, con nosotros ya de las primeras promociones de ingenieros de la salud de aquí de la Universidad de Sevilla, del Campus Andalucía Tech, Málaga-Sevilla, los nuestros son de aquí, graduados de Sevilla, están trabajando con nosotros ya. Andalucía ha conseguido mucho en tener una historia digital, en una receta electrónica,
pero a partir de ahí parece que no ha avanzado. También es verdad que el avance, digamos, en hacerla la parte inteligente de todo eso es lo que está costando más. Inteligente tanto, por ejemplo, el poder ir aplicando guías clínicas, el ejemplo que he puesto antes, que a lo mejor es el más complejo que existe, pero la posibilidad de que se pueda hacer representación y computación de guías clínicas en tiempo real en la consulta para ciertas cosas, eso es una cosa que sí identificamos que podría haber ido un poco más rápido, ¿no? Andalucía desarrolla una estrategia de procesos asistenciales, quizás una bandera andaluza en el mundo de la propia estrategia de procesos, pero es verdad que las herramientas informáticas nos han acompañado. Entonces se trabaja por procesos y integrando la parte que hace el especialista con respecto al médico de primaria, con respecto a otros especialistas, ya sea en un cáncer de mama o en la EPOC, en diabetes, pero ahí sí he notado cierta frustración de por qué las herramientas informáticas no están orientadas a esos procesos, ¿no? Que no lo tiene nadie tampoco, bueno, pero tampoco eso me consuela, ¿no? Que también si éramos pioneros en tener receta electrónica, también podríamos ser pioneros en tener una historia orientada al proceso. Algunos de los proyectos en los que estamos sí intenta hacer algo así, ¿no? Pero es un tema pendiente. Y además, una cosa también que creemos que es importante, disponer de herramientas para la investigación clínica. Nosotros hemos trabajado en una infraestructura importante aquí ya de poder almacenar información clínica que no está en la historia, digamos, de trabajo diario asistencial, sino en otro repositorio orientado a la explotación, orientado a generar hipótesis de investigación, a generar cohortes. Nos basamos en software libre, como casi siempre, basado en mucha la experiencia internacional que la hay, y eso también lo consideramos que es uno de los grandes temas pendientes de desarrollar esa capacidad de investigación en base a los datos a partir de la historia, también haciendo procesamiento del lenguaje natural, etc. Yo ya, mis compañeros lo saben, odio cuando dicen, no, tenemos que usar llegar a un consenso entre el doble lenguaje del clínico con el informático, y yo niego la mayor, es que no tiene que haber un doble lenguaje, es que en los mejores no hay doble lenguaje. Si yo tengo que hacer un proyecto de ictus, tengo que saber de ictus. Hombre, no voy a atender a un paciente en un ictus, pero yo sé de ictus y ya consigo discutir con los neurólogos sobre cómo ser mejor manera de hacer un cálculo de algún tipo de test para medir el nivel de la situación del ictus de un paciente, o al revés, así que con tener médicos que están modelando una ontología con una herramienta de ontologías, que diríamos que es lo más friki que hay para representar información desde el punto de vista informático, ¿no? Eso lo reivindico. Yo reivindico el científico de datos biomédico y de la salud. No vale el científico de datos de un banco, ni el científico de datos de una gran venta online. La complejidad y básicamente eso, la complejidad de la información que aquí se maneja y de las decisiones que aquí se toman requiere unos métodos y una formación específica. Ya sufrimos mucho en arrancar las historias de salud electrónica con grandes profesionales, pero que venían de la industria, pero para hacer ya Big Data, modelos predictivos y demás, hace falta ir pensando que tienen que ser especialistas del sector. Las mejoras en la calidad de vida de toda la población se basan en buena medida en el mundo tecnológico, en la interacción entre profesionales de diversas disciplinas. Todo lo que ha comentado Carlos Luis Parra Calderón es un ejemplo de ello. La interacción entre personas que procedían de carreras, ¿no?, como económicas, y que ahora su pasión es la informática aplicada a la salud, en la relación con los médicos, ¿no?, y todo el equipo clínico, da idea del apasionante reto que tiene y que a todos nos concierne por lo que supone de avance en la calidad sanitaria.